pantalla tenemos la tabla de presión del gas refrigerante R22. Podemos decir que es un refrigerante que maneja presiones medias. Empecemos a analizar las presiones más utilizadas. 1. Sistema de temperatura baja, congelación a menos 20.5 grados Celsius, aproximadamente menos 5 grados Fahrenheit. Si buscamos en la tabla, para alcanzar esta temperatura en el evaporador, necesitamos que cuando el equipo esté encendido, marque una presión en el manómetro de baja, de aproximadamente 20.1 psi. Este valor equivale a 1.3 bar. 2. Sistema de temperatura media, congelación a menos 9.4 grados Celsius, aproximadamente 15 grados Fahrenheit. Si buscamos en la tabla, para alcanzar esta temperatura en el evaporador, necesitamos que cuando el equipo esté encendido, marque una presión en el manómetro de baja, de aproximadamente 37.8 psi. Este valor equivale a 2.5 bar. 3. Sistema de temperatura alta, refrigeración sin congelar, o equipos de aire acondicionado. En este caso, vamos a tener una temperatura de 4.4 grados Celsius, aproximadamente 40 grados Fahrenheit. Si buscamos en la tabla, para alcanzar esta temperatura en el evaporador, necesitamos que cuando el equipo esté encendido, marque una presión en el manómetro de baja, de aproximadamente 68.5 psi. Este valor equivale a 4.6 bar. 4. Ahora vamos a buscar en la tabla, la presión de alta. Para ello vamos a tomar como ejemplo, una temperatura del medio ambiente exterior de 30 grados Celsius. Este valor lo incrementamos en 10 grados Celsius, y buscamos en la tabla un valor de presión para aproximadamente 40 grados Celsius. Así tenemos en la tabla, una presión de aproximadamente 211 psi. Este valor es equivalente a 14 bar. 5. Otro valor de presión, que usualmente es importante, es la presión del equipo, cuando se encuentra apagado. En este caso, para la misma temperatura ambiente, buscamos directamente en la tabla, un valor aproximado de 30 grados Celsius, y obtenemos un valor de presión de cerca de 156 psi. En este momento podemos decir, que con la actual escasez del R22, es muy probable que muchos técnicos, se estén preguntando, ¿cuál es el mejor sustituto del gas refrigerante R22? Empecemos diciendo que aún, el R22 está presente en equipos con vida útil de trabajo por delante. Pero al funcionar con este gas, son máquinas con inconvenientes para la recarga futura de refrigerante, por estar actualmente su utilización prohibida, debido a provocar el agotamiento de la capa de ozono. Los propietarios de equipos están buscando modernizar sus sistemas, con la utilización de un refrigerante alternativo, que permita el trabajo de sus máquinas por más años. Comparación rápida de refrigerantes sustitutos del R22. Empecemos diciendo, que el refrigerante de reemplazo, para el R22, va a depender del tipo de aplicación. Esto quiere decir, que no son los mismos gases de reemplazo del R22, para equipos de aire acondicionado, que para equipos dedicados a la congelación. Por ejemplo, para aire acondicionado, chiller, y refrigeración de alta temperatura, un reemplazo del R22, es el R407C, aunque necesita de cambio de aceite del compresor. También tenemos el refrigerante R422D, también conocido comercialmente como MO29, y el R417A, con la ventaja que estos dos gases, no requiere de cambio de aceite del compresor. Además también se tiene como opción, el R407F, que sí requiere de cambio de aceite. Ahora, para aplicaciones de media y baja temperatura, donde se necesita congelar, se tienen otros gases de reemplazo, como el R407A y el R422A. Ahora vamos a ver con más detalle, las características más importantes, de los gases de reemplazo que acabamos de nombrar, de modo de conocer todas las variables a tener en cuenta, antes de hacer un cambio del R22. A continuación presentamos las principales características del R407C. 1. El R407C, es una mezcla zeotrópica, de R32, R125, y R134A. 2.
el R32, R125 y R134A, que son los componentes del R407C, tienen un potencial de agotamiento del ozono de 0, y un potencial de calentamiento global bajo, por lo que pueden considerarse refrigerantes que son amigables con el medio ambiente, al compararlo con otros gases. 3. Las sustancias que comprenden R407C se utilizan para lograr las características que se necesitan. Por ejemplo, el R32 contribuye con la capacidad de enfriamiento, el R125 proporciona una menor inflamabilidad, y el R134A reduce la presión. 4. El R407C también tiene propiedades que incluyen presión, capacidad y eficiencia que son extremadamente similares a las del R22. 5. El R407C se encuentra en muchas enfriadoras construidas en Europa, desde que la Unión Europea eliminó el R22 hace años. 6. La temperatura de descarga es menor para el R407C que para el R22 en aproximadamente 6 grados Celsius. 7. La temperatura de descarga más baja causará menos estrés en el compresor. 8. La presión de descarga del R407C es más alta que la del R22 en aproximadamente un 15%. 9. De hecho, las presiones, temperaturas, y las características de transferencia de calor del R407C son similares al R22, por ello el R407C se ha aplicado durante años como alternativa de drop-in, en máquinas diseñadas originalmente para R22. 10. La temperatura promedio del evaporador es más alta en 1 grado centígrado para el R407C en comparación con R22. 11. La capacidad de enfriamiento es aproximadamente un 5% mayor para el R407C en comparación con el R22, cuando el evaporador y condensador trabajan en condiciones de contraflujo. 12. El índice de eficiencia energética es aproximadamente un 0,5% más alto para R407C que el R22 en promedio. 13. Dado que el R407C es una mezcla, cuando se carga un equipo, el llenado debe comenzar desde la fase líquida, para reducir los cambios en la composición. 14. El R407C es seguro y químicamente estable. 15. Dado que el R407C no tiene solubilidad mutua con sustancias tales como aceites minerales o aceite de alquilbenceno usados convencionalmente en R22, existe la necesidad de usar aceites compuestos que tengan solubilidad mutua con sustancias tales como aceites de poliéster. 16. Si el llenado de R407C se realiza desde la fase de vapor, existirá el riesgo de que tenga una composición muy diferente a la prevista, lo que no solo podría resultar en no poder alcanzar un rendimiento suficiente, sino que también podría provocar fallas en el equipo, u otros efectos adversos importantes. 17. Si hay una fuga de R407C, en grandes cantidades, habrá peligro de deficiencia de oxígeno, por lo que debe evacuar rápidamente del lugar de trabajo. La inhalación de R407C puede causar irritación. 18. Asegúrese de disponer de una ventilación adecuada cuando utilice R407C. 19. El R407C está clasificado como no inflamable, por la organización estadounidense ASAE. Sin embargo, si se presuriza el R407C después de mezclarlo con el aire, existe la posibilidad de que se vuelva inflamable. Vamos a hablar del refrigerante R422D. Empecemos diciendo que el R422D es una mezcla no azeotrópica, formada por R125, R134A y R600, que sustituye al R22, sin efectos frente a la capa de ozono. Las principales características del R422D son: 1. El refrigerante R422D está compuesto por 65.1% de refrigerante R125, más 31.5% de refrigerante R134A, más gas isobutano al 3.4%. 2. El refrigerante R422D no es inflamable, y no tóxico, con clasificación de seguridad A1, grupo L1. 3. El refrigerante R422D es compatible con los lubricantes nuevos y tradicionales, incluidos el aceite mineral MO, el aceite alquilbenceno AB, y el aceite poliéster POE. 4.
El refrigerante R422D tiene un deslizamiento de aproximadamente 4.5 grados centígrados. 5. El refrigerante R422D tiene un potencial de calentamiento global, GWP, de 2729. Esto en realidad puede afectar el uso de este refrigerante, al tener en cuenta las restricciones ambientales para gases de efecto invernadero. 6. Las reconversiones a este refrigerante son más sencillas, rápidas y menos costosas que aquellas que se realizan con R407C. 7. El refrigerante R422D es un sustituto directo, drop-in, del R22, en equipos que dispongan de sistema de expansión regulable, de temperaturas de evaporación positivas y medias hasta menos 15 grados centígrados. 8. El refrigerante R422D fue diseñado originalmente para sustituir al R22 en enfriadoras de agua de expansión directa. 9. El refrigerante R422D también puede utilizarse en sistemas de aire acondicionado doméstico y residencial, así como en sistemas de refrigeración de temperatura media. 10. El refrigerante R422D tiene una capacidad frigorífica ligeramente inferior al R22, generalmente menos de 5% de diferencia. 11. En algunos casos, el uso del R422D puede requerir abrir o regular la válvula de expansión. 12. La temperatura de descarga del refrigerante R422D es más baja comparada al R22, esto alarga la vida útil del aceite y el compresor. 13. El refrigerante R422D debe cargarse siempre en fase líquida desde el cilindro. 14. En algunas aplicaciones de reconversión por R422D, podría ser necesario modificar levemente el equipo, por ejemplo sustitución de juntas, así como ajustar los dispositivos de expansión. 15. El refrigerante R422D es también conocido como Freon, MO29 o Iseon 29. 16. Eficacia comparable con el R22, en condiciones de temperatura media, con enfriamiento de 6 grados Celsius, o 10 grados Fahrenheit. 17. En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura de saturación del refrigerante R422D. El R417A es un refrigerante compuesto por una mezcla de R125, R134A y R600, que destaca por su fácil uso, además no incide negativamente en la capa de ozono, considerado drop-in, del refrigerante R22. Las características principales del R417A son: 1. El refrigerante R417A está clasificado en el grupo A1L1, no inflamable ni tóxico. 2. El refrigerante R417A está compuesto por 50% de R134A, más un 46.6% de R125, más 3.4% de gas butano. 3. El refrigerante R417A tiene un potencial de calentamiento global, GWP de 2346. 4. El refrigerante R417A trabaja con aceite mineral, aceite alquilbencénico, o aceite poliolester POE, por ello es ideal para el reemplazo de equipos existentes, y en uso con gas R22, todo sin tener que cambiar el aceite mineral. 5. El refrigerante R417A está especialmente dirigido a temperaturas medias y altas. 6. El refrigerante R417A contiene propiedades muy parecidas al R407C, R410A y al propio R22. 7. El refrigerante R417A otorga una temperatura y presión de descarga muy inferior a la del R22, esto es beneficioso para el compresor del equipo. 8. La capacidad de enfriamiento es parecida al R22, y ha demostrado que en ciertos sistemas es posible ahorrar importantes cantidades de energía. 9. El olor del refrigerante R417A es ligeramente éter. 10. El gas refrigerante R417A fue elaborado especialmente para sustituir al R22 en aplicaciones en aire acondicionado, sin embargo, también ha tenido mucho éxito en el campo de la refrigeración, incluyendo el sector comercial, en gabinetes exhibidores.
11. El refrigerante R417A es también conocido comercialmente como refrigerante Freon MO59. 12. Facilita el mantenimiento una vez realizado el reemplazo, el sistema puede completarse simplemente con R417A. 13. La capacidad frigorífica del R417A es comparable con la del R22, con una significativa disminución en la potencia necesaria del compresor. Esto origina un incremento en el coeficiente de desempeño COP, entre 12.5% a 20 grados Celsius, y de 4.5% a 0 grados Celsius. 14. Un aumento en el COP tiene el beneficio de reducir dramáticamente el consumo de energía del equipo, y por lo tanto, el impacto ambiental. 15. El refrigerante R417A es una mezcla zeotrópica, y debe ser cargado en fase líquida. 16. En pantalla estamos mostrando la presión y temperatura de saturación del refrigerante R417A. Vamos a hablar del refrigerante R407F. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R407F es una mezcla de refrigerantes del tipo HFC. Las características del refrigerante R407F son: 1. El refrigerante R407F está compuesto por refrigerante R134A al 40%, refrigerante R125 al 30% y refrigerante R32 al 30%. 2. El refrigerante R407F es una mezcla del tipo zeotrópica. 3. Su clasificación de seguridad es A1, grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad y no es inflamable. 4. El refrigerante R407F tiene un potencial de calentamiento global GWP de 1825. 5. Por tener un potencial de calentamiento global menor de 2500, no es afectado por las restricciones ambientales aplicadas en el año 2020 para refrigerantes con un GWP de más de 2500. 6. El refrigerante R407F requiere lubricante poliéster tipo POE. 7. El R407F funciona como sustituto retrofit del R22, inocuo para la capa de ozono, en diversas aplicaciones de refrigeración. 8. Para el reemplazo del R22, el R407F requiere cambio de lubricante, si la instalación funcionaba con aceite mineral o alquim bencénico. 9. Su flujo másico es idéntico al del R22, y no necesita reemplazo o ajuste de la válvula de expansión termostática. 10. Aunque el refrigerante R407F fue pensado como un reemplazo del R22, su GWP de 1800 lo convierte en una alternativa de menor GWP al R404A. 11. El refrigerante R407F es un drop-in, sustituto directo del R404A y el R507. 12. El reacondicionamiento de R404A al R407F no requiere cambio del tipo de lubricante, ni de partes del sistema. 13. La temperatura de descarga del R407F puede ser cerca de 20 grados Celsius superior a la del R404A, cuando se trabaja con una temperatura en el evaporador de menos 10 grados Celsius. 14. Para temperaturas por debajo de menos 10 grados Celsius, puede necesitar inyección de líquido, debido a la alta temperatura de descarga. 15. La eficiencia energética del R407F puede ser un 15% superior a la del R404A. 16. La capacidad del R407F puede ser un 20% mayor a la del R404A. 17. Para el refrigerante R407F, siempre se debe efectuar la carga en fase líquida. 18. Como todos los refrigerantes HFC, no daña la capa de ozono. 19. Los vapores de R407F son más pesados que el aire, y suelen acumularse cerca del suelo. 20. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos anestésicos y asfixia. 21. En pantalla estamos viendo la temperatura y presión de saturación del R407F. Vamos a hablar del refrigerante R407A.
Empecemos diciendo que el refrigerante R407A es una mezcla no azeotrópica de refrigerantes del tipo HFC, que representa un excelente reemplazo para los refrigerantes R22, R404A y R507, por su estabilidad y no inflamabilidad, útil en sistemas de refrigeración de temperaturas baja y media. Características del refrigerante R407A. 1. El refrigerante R407A está formado por un 40% de refrigerante R134A, más un 40% de refrigerante R125, más 20% de refrigerante R32. 2. Está clasificado como A1, grupo L1, es decir, pertenece a los refrigerantes de alta seguridad. 3. El refrigerante R407A tiene un potencial de calentamiento global de 2107. 4. Inicialmente el R407A se desarrolló en la misma época que el R507 y R404A para sustituir al R502 en instalaciones nuevas de media y baja temperatura. 5. Realmente en baja temperatura, el R407A es más próximo en capacidad frigorífica al R22 que al R502, R507 o R404A. 6. El deslizamiento de temperatura en el punto de ebullición normal es de 6,4 grados Celsius. 7. El uso del refrigerante R407A en reconversión de R22 a menudo permite efectuar la conversión sin tener que modificar las tuberías ni las válvulas de expansión presentes en la instalación, por lo que la operación es rápida. 8. Para reconversión de R22 a R407A es necesario cambiar el aceite mineral original por aceite POE, cambiar el filtro secador, las válvulas de seguridad y otros elementos que fueran tarados a las presiones del R22. 9. Al reemplazar el refrigerante R22 durante la primera puesta en marcha del sistema, después de haber efectuado el llenado con R407A, es necesario comprobar el nivel del lubricante para el compresor. Si dicho nivel ha disminuido por debajo de los mínimos aceptables, hay que añadir lubricante hasta alcanzar el nivel máximo. 10. El peso total de llenado oscila entre el 100 y el 95% del correspondiente al R22. 11. Como cualquier otro cambio de refrigerante HCFC a refrigerante HFC, se recomienda cambiar las juntas tóricas de goma por plásticas. 12. El refrigerante R407A es una alternativa valiosa al R404A, al ser más eficiente y tiene un GWP moderado, además contribuye en reducir los costos de funcionamiento. 13. El R407A resulta ser compatible con los lubricantes POE utilizados con R404A y además está ampliamente homologado por los principales fabricantes de compresores. 14. El refrigerante R407A es compatible con los filtros deshidratadores habituales para HFC, como por ejemplo aquellos para R407C, 404A o R507. 15. El refrigerante R407A tiene una leve menor presión de descarga que el R404A, si bien los resultados son muy parecidos. 16. El 407A tiene un caudal menor que el R404A y R507A, por lo que debe revisarse la graduación de la válvula de expansión. 17. El refrigerante R407A debe cargarse en fase líquida. 18. Se recomienda cargar inicialmente la misma cantidad que había de R404A o R507A, y después ajustar si es necesario. La carga habitual es 5% a 7% más que con R404A o R507A. 19. El R407A no se puede utilizar en aplicaciones que prevean el uso de evaporadores inundados, turbocompresores y colectores donde el lubricante puede separarse. 20. En pantalla estamos viendo la temperatura y presión de saturación del R407A. Vamos a hablar del refrigerante R422A.
Empecemos diciendo que el refrigerante R422A es una mezcla no azeotrópica, formada por R125, R134A y R600, que constituye una de las alternativas utilizadas para reemplazar las mezclas de hidroclorofluorocarbonos, HCFC, sin efectos frente a la capa de ozono. Las principales características del gas refrigerante R422A son: 1. El refrigerante R422A está compuesto por 85.1% de refrigerante R125, más 11.5% de refrigerante R134A, más gas isobutano al 3.4%. 2. El refrigerante R422A no es inflamable y no tóxico, con clasificación de seguridad A1, grupo L1. 3. El refrigerante R422A es compatible con los lubricantes nuevos y tradicionales, incluidos el aceite mineral MO, el aceite alquil benceno AB y el aceite poliéster POE. 4. El refrigerante R422A tiene un deslizamiento de aproximadamente 2 grados centígrados. 5. El refrigerante R422A tiene un potencial de calentamiento global, GWP, de 3143. Esto en realidad puede afectar el uso de este refrigerante, al tener en cuenta las restricciones ambientales para gases de efecto invernadero. 6. Las presiones y rendimientos del refrigerante R422A son muy similares a los del R404A. 7. El refrigerante R422A fue diseñado como reemplazo directo de mezclas basadas en R22 que reemplazaron previamente al R502, tales como R402A, R403B y R408A. 8. El refrigerante R422A tiende a ser utilizado en sistemas de refrigeración de baja temperatura. 9. El refrigerante R422A tiene mayor capacidad de enfriamiento que el R22, aproximadamente un 15% adicional, en condiciones de baja temperatura. 10. El refrigerante R422A se utiliza para sistemas de reemplazo de refrigeración, de expansión directa, comerciales e industriales de temperatura baja y media, que incluyen equipos de servicio de alimentos, exhibidores de supermercados, almacenamiento y procesamiento de alimentos y máquinas de hielo. 11. La temperatura de descarga del refrigerante R422A es más baja comparada al R22, esto alarga la vida útil del aceite y el compresor. 12. El refrigerante R422A debe cargarse siempre en fase líquida desde el cilindro. 13. El refrigerante R422A es también conocido como Freon, MO79 o Iseon 79. 14. Pruebas de campo muestran una mejor eficiencia energética que el R22. 15. En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura de saturación del refrigerante R422A y el diagrama de Mollier.